Bueno, pues nosotros les vamos a exponer sobre los ciclos económicos y nuestro equipo está conformado por Gómez Mejiana Sabina, González Ortiz Gabriel Lisset, López Cañive Emilio Andrés, Moras Rojas Michelle Iraíz, Herrera Mejorada Isaac y Aguirre Morales Víctor Manuel. ¿Qué es un ciclo económico? Se le denomina ciclo económico a los periodos de expansión y contracción que experimenta el nivel general de actividades de un país. Esto ocurre en los horizontes temporales de mediano plazo. Ahora, entendemos por nivel general de actividades las magnitudes de la producción, el empleo, los ingresos, la inversión y el crédito que en determinados momentos existen en la economía. Un ciclo económico se conforma por la unión en el tiempo de estos dichos periodos, o sea, de expansión y contracción. Pues como observamos en esta gráfica, podemos ver que en la parte de abajo está el tiempo y podemos ver las diferentes etapas con las cuales el ciclo económico cuenta, los cuales son la recuperación, la expansión, el auge, la recesión y la depresión. Lo que es la recuperación, la expansión y el auge forman parte del periodo de expansión y la recesión y la depresión son parte del periodo de contracción. Duración del ciclo económico. Bueno, pues los ciclos económicos no tienen una duración determinada. Sin embargo, hay estudios estadísticos que los han ido clasificando de diferente tamaño. Como podemos ver, tenemos los cortos que duran 40 meses y bueno, estos no suelen llegar a la fase de depresión y se les llama también como ciclos de Kitchen. También tenemos los medianos que suelen durar de 7 y 11 años y estos, bueno, son una serie de ciclos cortos y suelen desembocar en una crisis económica. También se les conocen como el ciclo de juglar. También tenemos los largos, que son de 47 y 60 años y bueno, con un promedio de 54 años de duración. En estos podemos observar fases suaves y lentas. Estos requieren tiempo para llegar a la fase del auge y tienen una recesión lenta. Y bueno, pues estos también suelen desembocar en depresiones económicas y a estos también los podemos llamar como ciclos de Kondratiev. Como pudimos ver en la gráfica anterior, todo ciclo económico muere con la depresión. Después de esta etapa inicia una que se llama recuperación económica. En esta etapa las variables como la producción, el consumo y el empleo experimentan un fuerte incremento. Esto después de haber atravesado un periodo en las que estas tres mismas variables habían experimentado un deceso. Esto producto de una recesión y después de una depresión. La economía, después de contraerse y posteriormente caerse, comienza a recuperar los niveles que tenía previamente a la depresión. Estas gracias a que incrementaron las variables que mencioné anteriormente. De esta forma, la economía comienza a crecer dándole lugar a la siguiente fase, la de expansión económica. Como pudimos ver en la gráfica anterior, todo ciclo económico muere con la depresión. Después de esta etapa inicia una que se llama recuperación económica. En esta etapa las variables como la producción, el consumo y el empleo experimentan un fuerte incremento. Esto después de haber atravesado un periodo en las que estas tres mismas variables habían experimentado un deceso. Esto producto de una recesión y después de una depresión. La economía, después de contraerse y posteriormente caerse, comienza a recuperar los niveles que tenía previamente a la depresión. Estas gracias a que incrementaron las variables que mencioné anteriormente. De esta forma, la economía comienza a crecer dándole lugar. Ahora, en la fase de expansión. Bueno, en la fase de expansión podemos decir que nos encontramos en un periodo de bonanza. ¿Qué quiere decir bonanza? Bueno, pues la bonanza es la prosperidad y la estabilidad financiera.
Em, bueno, aquí se puede decir que las cosas van bien para todos. O sea, las empresas producen y venden en cantidades progresivamente mayores sus bienes y servicios, mientras que las familias obtienen los ingresos por participar en estas actividades económicas, igualmente bajo un comportamiento progresivamente mayor. Este es un espacio temporal donde el bienestar general de la población mejora. Bueno, pues para que nosotros podamos identificar la etapa de expansión en el ciclo económico, hay ciertos elementos que la caracterizan, como lo son el incremento de la actividad económica, el aumento del Interior Bruto, o del PIB, el incremento del PIB per cápita, la mayor creación de empleo, el aumento de inversión y el incremento del consumo. Auge es esta etapa del ciclo económico en donde es el mayor éxito que puede llegar a alcanzar la economía, pero al mismo tiempo muestra señales de desgaste o agotamiento de la misma. Dentro de esta etapa, de las características más comunes es que incrementa la actividad económica. Al incrementar esta actividad económica y de la economía en general, aumenta el Producto Interno Bruto. Y obviamente trae una bola de acciones y consecuencias el aumento del PIB. Por ejemplo, la mayor creación de empleo y la oferta de él mismo, pues aumenta, ¿no? Y el aumento de la inversión también es otra de las características muy comunes, ya sea de inversión privada o de inversión pública. Algunas de las consecuencias es el incremento del consumo, puesto que hay mucha oferta de trabajos y todo va en progreso, pues la gente empieza a consumir y a gastar pues el dinero que la economía ha hecho que generen. La diferencia entre estas dos fases hay que entenderla y comprenderla muy bien, porque muchos las tienden a confundir debido a que aquí la economía muestra un aumento. Sin embargo, la recuperación económica, aquí la economía trata de recuperar el nivel que tenía previamente de mostrar la crisis de la que se está recuperando, mientras que en la fase de expansión la economía aquí ya se encuentra recuperada y aquí empieza a crecer por encima de los niveles mostrados en su periodo de recuperación. Se caracteriza por el empeoramiento de la economía durante al menos 2 trimestres consecutivos. Suele conllevar a una disminución del consumo, de la inversión y la producción de bienes y servicios, lo cual provoca que a su vez se despidan trabajadores y por tanto aumente el desempleo. Las causas de la recesión son varias, como pueden ser la disminución del consumo por escasez de demanda, carencia de innovaciones, formación de nuevo capital, corrupción política y económica o pandemias como lo vimos últimamente. Pero una de las principales se conoce como la superproducción o sobreproducción, la cual consiste en que en años anteriores, durante el crecimiento económico, la temporada de auge, se produjo demasiado y esto que aumenta en los precios. Y al aumentar los precios en las materias primas y en las viviendas, la gente se endeuda aprovechando pues que puede y así pues se crea la ralentización de la economía y se vuelve más fuerte. Entonces, la economía a largo plazo en ese momento cae en una recesión. La recesión es un paso antes de la depresión. Bueno, yo les voy a hablar de la depresión económica. La depresión económica es la fase posterior a la recesión económica. Suele traer consigo una disminución importante en el Producto Interno Bruto, quiebre de empresas y de bancos, tasa de desempleo altas y la congelación del crédito en la economía. Además, las depresiones económicas van acompañadas por un hundimiento en la bolsa de valores que provocan pérdidas de valores alarmantes y el pánico entre los inversores. Cuando estamos en una, cuando estamos en una depresión económica, en realidad no existe un consenso sobre cuándo una crisis económica pasa de ser una recesión a ser considerada una depresión. Así como la recesión se da cuando existen 2 trimestres consecutivos con tasas negativas de la variación del Producto Interno Bruto, no existe medida para determinar cuándo existe una depresión, aunque hay economistas
que han intentado fijarla como un descenso en el Producto Interno Bruto mayor al 10% o una recesión prolongada durante más de 3 años. Al sistema capitalista es el surgimiento de las depresiones, y cada corriente del pensamiento lo ve de una manera diferente. Por ejemplo, la teoría capitalista habla de ellas como una de las peores fases de un ciclo económico. El marxismo defiende que las depresiones son una muestra de la inviabilidad del sistema capitalista, y el liberalismo económico propone reducir la magnitud de los ciclos económicos mediante la regla de Hayek. Para concluir, la depresión económica es la fase del ciclo económico en la que la actividad económica está estancada o decrece y no presenta síntomas de mejora. Procede de la recesión económica. Cuando ésta termina, suele comenzar un periodo de recuperación antes de comenzar la expansión económica. A lo largo de la historia ha habido grandes declives económicos, como puede ser la crisis alemana de 1923, la Gran Depresión de 1929 y la crisis petrolera de 1973. Podemos resaltar que en cada uno hay un elemento común, que es una crisis económica, como en la crisis alemana de 1923. Su moneda tuvo un debacle muy fuerte. En la Gran Depresión de 1929, que se originó en Estados Unidos y terminó afectando a sus países aliados y también a México. Y en la crisis petrolera de 1973 tuvo un impacto muy fuerte sobre los comercios internacionales, dando a entender que en todos estos hubo una crisis económica muy fuerte.